Ellos han sido muy valientes a pesar de quedar un grupo más reducido, pero poder participar y mostrarnos y alabar al Señor a través de estas canciones tan hermosas que han preparado y que con tanto esmero pues presentan y ofrecen al Señor. No puede haber un culto evangélico, una celebración evangélica, sin la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es básica. Se ha predicado cantando, una forma de predicación. Pero en esta mañana vamos a tener también la otra forma de predicación, enseñanza de la palabra del Señor. Tenemos con nosotros al pastor de la Semana de Música, y Jaime Fernández, que él es el director del programa Nacer de Nuevo en Galicia. Es el programa de televisión más antiguo evangélico de España. Lleva 30 años en antena y no solamente se emite en Galicia, sino también se emite en España y en América también se ve. Jaime, por favor, pasa aquí delante. Y Miriam, por favor, pasa también, su esposa y sus hijas. Pasad. Sin vergüenza. Pues, ¿por qué quiero presentar a toda la familia? Porque Jaime, cuando vino, pues el proyecto era que Jaime se quedara toda la semana y parte de sus hijas se marcharon a mitad de semana y todo esto, pero al final cambiaron los planes, porque Dios tiene planes, ¿sabéis, chicas? Dios tiene planes y luego pues cambian las cosas. Y por esto queremos también bendeciros, daros las gracias por venir. No es la primera vez que venís, habéis venido varias veces, habéis participado y sois una preciosa bendición y un maravilloso regalo para nosotros. Lo sois. Sabemos de las dificultades de la vida que tenemos siempre y los problemas que hay. ¿Quién ha sido operada de las tres? Ella. Ella fue operada de la vesícula con piedras y todo esto, pero ya está bien, fijaros qué bien, está sana ya, ¿eh? Pero siempre hay cosas en la vida y Jaime, gracias por conducir como varón de Dios a tu familia a los pies del Señor. Gracias por tu esposa, por tus hijas. Gracias por venir y por compartir vuestras vacaciones aquí, ¿eh? Vacaciones sirviendo, invirtiendo en el reino, invirtiendo en esta semana de música. Qué alegría teneros. Y queremos que vengáis otra vez, ¿eh? Así que os dejamos ahí la invitación abierta para cuando el Señor disponga podáis regresar otra vez. Vamos a orar por ellos. Padre, gracias por esta preciosa familia. Gracias por Jaime, Miriam y sus hijas. Gracias por cada uno de ellos. Porque en tus propósitos, Señor, tú les has unido. Tú has formado un núcleo familiar dedicado a ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu unción continúe. Que no apartes tu mirada de ellos, Señor. Y ellos no aparten su mirada de ti. Que te busquen, que proclamen tu palabra, que cada uno, de acuerdo a los dones y talentos que tú le has dado, pues te sirva allí donde tú vayas a ponerles. Gracias por Jaime en esta mañana que va a traer la proclamación, la predicación de tu palabra. Úngelo y dale de tu espíritu también a Miriam y a sus hijas. Les bendecimos en el nombre precioso del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno y del Príncipe de paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Podéis sentaros. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Ya las hemos dado a todo el grupo y de la Semana de Adoración y Alabanza, y la verdad es que hemos estado aquí como en nuestra casa. Yo que soy gallego hasta la médula, padres, abuelos, bisabuelos. Ayer conté la historia de mi bisabuela. Puede incluso sonar a milagro, más de los que muchas veces las personas dicen que existe, pero ya no me importaría a lo mejor algún día venir a estar por aquí con vosotros y vivir aquí con vosotros, porque nos habéis tratado tan bien. Y eso, sabiendo mi familia, os puedo decir que eso es más que un milagro, ¿eh? La verdad es que ha sido impresionante estar
aquí, y ahora comprendéis, sobre todo mis amigos, cuando digo que cuando voy a predicar a algún lugar, pues normalmente la gente a veces suele invitarme, otra vez o no, pero cuando llevo a mi familia siempre me invitan otra vez. Así que se trata de ellos. Y también cuando estaba orando, el pastor recordaba, bueno, los jóvenes son muy sinceros siempre, y recordaba una vez que estaba en un retiro de jóvenes y el chico que estaba orando por mí antes de comenzar a predicar, pues oraba y fue muy sincero. Dijo, Señor, te pido que ayudes a nuestro hermano, a tu siervo Jaime, que pueda explicarnos el tema con la mayor claridad y la mayor brevedad posible. Así que eso fue una buena oración. Como me habéis puesto ese foco ahí, voy a sacar el teléfono para saber el tiempo para responder esa oración, aunque haya sido hecha en otro momento. Leemos solamente una frase en el libro del Génesis y el capítulo 29 y el versículo 1. Vais a ver enseguida por qué esa frase. Génesis 29, versículo 1. En los últimos meses hemos estado comentando y hablando sobre este tema porque tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros en este momento, en el día de hoy. Génesis 29:1, vais a ver que parece un versículo casi raro para comenzar una predicación, porque dice que entonces Jacob siguió su camino y fue a determinada tierra. Y esa frase, Jacob siguió su camino, me hizo pensar en el libro del Génesis y en muchos viajes que diferentes personas llevan, se dirigen, van a determinados lugares en el libro del Génesis. Me hizo pensar también, los chicos saben durante toda esta semana que a mí me encanta la poesía, me hizo pensar en aquella frase de Antonio Machado, del poeta, cuando dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y aunque no es 100% exacta, pero sí nos ayuda a ver lo que es nuestra vida, porque nuestra vida es precisamente eso, un camino. E incluso la vida cristiana es un camino también. A veces nosotros estamos pensando, y sobre todo en base a lo que mucho que viene del mundo anglosajón en cuanto a las metas, los objetivos, y parece que se nos ha pegado un poco eso, y no nos damos cuenta que en la Biblia, cuando se habla de la relación con Dios, se habla de un camino. Es más, el mismo Señor Jesús nunca dijo, yo soy la meta o yo soy el objetivo en la vida, dijo, yo soy el camino, porque lo que Él quiere no es que nosotros tengamos unos objetivos, incluso la salvación, aunque a veces la vemos en base a esos objetivos, a ser perdonados, a ir al cielo, la salvación es básicamente la relación con una persona, con el Señor Jesús, es volver a restaurar la relación con Dios por lo que el Señor Jesús hizo. Así que la vida cristiana se trata de un camino. Y se trata de recorrer ese camino sabiendo que el Señor siempre está con nosotros. Y eso cambia por completo nuestra manera de verlo todo, de ver la vida normal, porque el Señor no nos abandona nunca. Y Él va recorriendo ese camino, ese día a día con cada uno de nosotros. Y Jacob es uno de esos que está viajando en el libro del Génesis. Vamos a ver solo 3 personas muy rápido, pero en diferentes momentos de su camino nos enseñan qué debemos hacer nosotros en nuestra vida. Claro, Jacob era una persona muy peculiar, se parecía mucho a cualquiera de nosotros. Era alguien que en un momento veía a Dios, como cuando emprendió el viaje y fue capaz de luchar contra el ángel del Señor, o en otro momento cuando estaba viajando también para conocer a su mujer y de repente vio como había una escalera donde ángeles subían y bajaban, ¿os acordáis? Tuvo muchísimas experiencias con Dios, pero de repente después de que Dios tocara su corazón, inmediatamente parece que descendía a lo más profundo de la rutina, del día a día, del no saber qué hacer. Y así muchas veces somos nosotros. Parece que nuestra vida es siempre altos y bajos, altos y bajos. No te preocupes mucho por eso. La diferencia no lo hacen los altos y bajos, la diferencia la hace si el Señor Jesús está contigo siempre en el camino. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso incluso Jacob, fíjate, solo en los versículos anteriores, cuando va a emprender ese viaje, dice, es solamente leer 3 versículos atrás, en el 28, versículo 20. Jacob le dice al Señor, ora, dice, si Dios está conmigo y me guarda en este camino, fijaos en qué voy,
y me da alimento para comer y comida y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Claro, yo leo eso y digo, ¿cuántas veces yo he orado así? Pero no sé si esto se puede llamar oración o puro chantaje. Señor, si tú me cuidas, si me das alimento, si me das ropa, si vuelvo sano y salvo, si todo me va bien, entonces yo voy a adorarte, yo voy a seguirte. ¿Sabes lo que me impresiona de nuestro Padre Celestial? Que Él es capaz de responder incluso a nuestros chantajes. A veces no adoramos, no amamos más a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesús por medio del Espíritu de Dios también, porque no nos damos cuenta de cómo es su carácter. Es que nosotros somos terribles, pero aún así, terribles como somos, Él sigue amándonos y cuidándonos. Y fíjate esas 3 personas, muy rápido, que emprenden un viaje, y un viaje muy diferente. Un poquito más atrás, en el capítulo 19, vas a encontrar a alguien, capítulo 19 y versículo 16, alguien que se llama Lot. Alguien que se enfrentó con su tío, con Abraham, sencillamente porque ya tenía muchas posesiones. Y entonces se fue. Pero él escogió ir al lugar que brillaba. ¿Os acordáis todos de la historia de Sodoma y Gomorra? La Biblia dice que él se puso a cierta distancia, pero que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es como decir, bueno, yo sé que aquello no está bien, pero me voy acercando. ¿Verdad que somos así muchas veces? Y entonces la maldad de aquellas 2 ciudades es tan grande que Dios decide destruirlas. Pero habla a su amigo Abraham y le dice, mira, voy a hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque Abraham estaba cuidando, orando por su amigo, por su sobrino Lot. Y le dijo, Señor, si hay justos allí, tienes que salvarlos. Y Dios escuchó. Claro, Abraham pensó que como Lot llevaba mucho tiempo allí, al menos habría 50 justos allí. Pero no había ni 10. Pero aún así, Dios salvó a Lot. Y envía ángeles para sacarlo de allí. Y dice el capítulo 19 y el versículo 16, fíjate, la palabra de Dios es absolutamente extraordinaria y bella en cada detalle. Dice que Lot titubeaba, dudaba, sabía que iba a ser destruida la ciudad, pero él todavía estaba dudando de salir de allí. Todavía estaba dudando de emprender ese viaje. Y entonces los 2 hombres, los 2 ángeles, tomaron su mano. Fíjate lo que dice, tomaron la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Queridos hermanos, hermanas, hay un viaje obligatorio que todos tenemos que hacer. Y sé que el Espíritu de Dios os va a ayudar y nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Y es el viaje de abandonar absolutamente todo lo que nos está destruyendo. Y nosotros a veces no nos damos ni cuenta. Y pensamos, bueno, sí, yo voy poniendo mis tiendas hasta ahí. Como Sansón, estamos bailando en el borde siempre de decir, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo manejarme en esta situación. Y no nos damos cuenta de que hay cosas a nuestro alrededor que nos pueden destruir y que nosotros tenemos que abandonar y decir no. Y yo no voy a ser tan explícito como para decirte qué tienes que dejar o qué no. El Espíritu de Dios es lo suficientemente capaz de hacerlo, porque tal como estábamos orando esta semana y viendo en la palabra de Dios, es una persona que habita en nuestro interior y que nos dice, y que incluso nosotros a veces podemos apagarlo para no escucharle. No lo hagas. Y piensa qué tienes que abandonar. Piensa qué te está destruyendo. A veces puede ser algo de nuestro carácter, puede ser alguna sustancia, puede ser alguna costumbre. Yo no voy a explicar qué puede ser, pero sí sé que uno de los viajes imprescindibles que tenemos que hacer en nuestra vida es abandonar lo que nos destruye. Y yo sé lo que nos ocurre a veces también, que no somos capaces de hacerlo. Y esa es la razón por la que me encanta la palabra de Dios, porque los ángeles, viendo que Lot titubeaba y su mujer y sus hijas, los tomaron de la mano y los sacaron.
Si tú te sientes débil incluso para abandonar cosas, para abandonar costumbres o sustancias o situaciones o cosas de tu carácter, agárrate a las manos de Dios. Porque Él está queriendo sacarte de ahí. Él está queriendo transformar tu vida. Así que agárrate a esa mano y no mires más hacia atrás. Y es curioso porque cuando conocéis la historia de la mujer de Lot, cuando ellos salieron, claro, a veces nosotros pensamos, bueno, Dios fue un poco cruel porque la mujer solo miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, ¿os acordáis? Claro, cuando el Señor Jesús cuenta la historia, añade un detalle muy importante, porque la palabra que él usa para decir que la mujer se dio la vuelta no es tanto darse la vuelta, sino que estaba retrasando el viaje. Es como si estuviera andando y todo el tiempo mirando y diciendo, yo no quiero irme, yo no quiero irme. No hagas eso. Dios ha tomado tu mano para que seas una persona diferente, para que tu vida sea transformada, para que puedas ayudar a otros, para que nada te destruya. Agarra esa mano, no mires hacia atrás y deja que el Señor emprenda ese viaje contigo. Puedes hacerlo quizás ahora. Dedicamos solo 2 minutos a solas. ¿Dónde estás? No lo hagas en altavoz, pero inclina tu cabeza. El Señor te dirá si hay algo de lo que tienes que salir. Y díselo, dile, Señor, toma mi mano y sácame de esto. Para algunas personas puede ser algo muy, muy, muy grave. Para otros puede ser un detalle, pero que te está haciendo daño en tu corazón. O algo del pasado, dile, Señor, toma mi mano y sácame de esto. En el capítulo 46 del Génesis encontramos a Jacob, un viaje muy importante para él y espero que sea un viaje muy importante para nosotros esta mañana. Dice Génesis 46:1, partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba. Fíjate ese detalle, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Todos conocéis muy bien la historia. Estoy hablando además en una querida iglesia donde la Biblia es muy importante y esas historias son importantes para nosotros porque nos enseñan lo que es nuestra vida. Y sabéis que un día Jacob envió a sus hijos, envió a José para hablarle al resto de sus hijos y los hermanos tenían celos de José. ¿Os acordáis de la historia? Sencillamente querían asesinarlo, incluso a su propio hermano. Al final lo vendieron para unos mercaderes a Egipto. Era parte del plan de Dios. Dios puede usar incluso nuestras maldades para hacer algo bueno. Y era parte del plan de Dios. José llegó a Egipto, ¿os acordáis de la historia? Llegó a ser el número 2 de Egipto y no solamente eso, sino que pudo hacer que el hambre que existió en todo el mundo, las personas no murieran, sencillamente porque Dios tenía preparado esa sabiduría para José. Pero lo que había sucedido es que los hermanos mintieron a su padre, le dijeron que José había sido asesinado, tomaron su túnica, la llenaron de sangre y mintieron a su padre. Y le dijeron, mira, él ha sido asesinado quizás por alguna fiera. Y durante 25 años siguieron mintiendo a su padre diciendo, José está muerto. Es curioso porque la palabra de Dios nos dice que durante esos 25 años Jacob nunca más volvió a hacer sacrificios a Dios ni volvió a orar. La amargura llenó su corazón. Y yo lo entiendo y espero que vosotros lo entendáis porque no es cualquier cosa que se muera un hijo o alguien de tu familia que amas. Él no fue capaz de vencer esa amargura, esa tristeza. Pero sabéis que la historia no terminó ahí. Los hijos fueron, los hermanos fueron a ver a José y después José se mostró a ellos, yo soy vuestro hermano. Dios movió todas las circunstancias para que ahora, no solamente vosotros, sino toda la tierra pueda tener que comer y nadie tenga que morir por estos años de hambre. Y entonces los hermanos volvieron a Jacob. Y es curioso porque la Biblia nos dice, la Biblia es apasionante,
no perdáis ni una sola de las frases. Dice que tuvieron que contarle todo a su padre. Así que tuvieron que decirle: papá, llevamos 25 años mintiéndote. Y esta amargura que tú has tenido durante estos años, y esta tristeza y este no saber vivir es culpa nuestra. Y te pedimos perdón. Y entonces Jacob empieza su viaje a Egipto para ver a su hijo. Y es el viaje del perdón. Varios días. Él tiene la opción de perdonar a sus hijos o no. José tiene la opción de perdonar a sus hermanos o no. Los hermanos tienen la opción de perdonarse unos a otros. Es un viaje del perdón durante varios días que casi seguro el único tema de conversación fue: ¿por qué estos años mintiendo? ¿Por qué estos años viviendo una mentira? Pero 25 años después, Jacob perdonó, se postró delante del Señor por primera vez en 25 años y fue capaz de dejar atrás su pasado. Yo no sé cuántas personas aquí hoy tienen que comenzar un viaje del perdón. Ni sé las razones que hay. Tus padres o tus hijos te han mentido durante 20, 25 años, durante toda la vida. El viaje del perdón lo comienza una persona siempre. Alguien da el primer paso y Jacob lo dio y fue capaz de perdonar. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso? Porque podemos estar toda la vida recordando lo que nos hicieron, lo que pasó. 25 años en una mentira es demasiado tiempo. Podemos echar la culpa de nuestra tristeza a otras personas y quizás sea cierto, porque la tienen, porque nos han mentido, porque nos han hecho daño, porque nos han robado, porque no sé por qué. Pero el viaje del perdón en la presencia de Dios restaura el alma. Y nosotros decidimos si queremos perdonar a los demás. Y Jacob dijo: voy. Perdonó a sus hijos y volvió a adorar al Señor y dejó atrás el pasado. ¿Hay alguien que tiene que perdonar hoy? Dejar atrás todo. Y aún, yo sé, los demás han sido culpables, pero ese no es el tema. El tema es decir: yo voy a perdonar, yo voy a comenzar ese viaje. Os pido que dediquemos un minuto y ya solo pronto terminamos para comenzar un viaje del perdón. Hay una cosa que hacemos muy bien, que solemos estar sentados con nuestra mujer, nuestro marido, alguien de nuestra familia. Quizás puedes orar con la persona que tienes al lado, con alguien de tu familia, en bajito, en voz muy baja, para no estorbar a todos, pero decir: Señor, este viaje tenemos que hacerlo como familia. Incluso si hay alguien aquí, yo no sé, no quiero hacer nada espectacular, sabéis que el Espíritu de Dios obra en la vida de cada persona, pero si hay alguien que ha tenido algún problema con algún hermano, es el momento, de una manera muy sencilla, de un viaje muy cortito al lugar donde está la otra persona y decir: quiero orar contigo. Y el perdón tiene que ser total. Así que voy a dejar un minuto, que nadie esté mirando para nadie, solamente con quien tenemos al lado. Si alguien tiene que ir a alguna persona y dice: Señor, el viaje del perdón, yo quiero tener mi alma, mi corazón, quiero volver a adorarte a ti, quiero tenerlo limpio. Ayúdame a emprender ese viaje. Y si este es el momento también, a veces decimos: no tengas los teléfonos en la iglesia, pero este es el momento que si tienes que escribir a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos o a alguien, hazlo y dile: tengo que hablar contigo de algo muy importante. Y luego dile: te perdono o perdóname, y abraza a esa persona, porque el Evangelio es un abrazo también.
También en el libro del Génesis y el capítulo 22 encontramos el último viaje, nuestros últimos minutos, esta vez con el amigo del Señor, Abraham. A mí siempre me impresionó que en el Antiguo Testamento, sabéis que en el Nuevo la relación es diferente, porque al hacerse el Dios hecho hombre, al venir el Señor Jesús como Dios hecho hombre, esa relación de amistad es el resultado de conocerle personalmente a Él. Pero en el Antiguo Testamento solamente una persona se nos dice que Dios le consideraba su amigo y era Abraham. Y hay un viaje que él tiene que llevar a cabo en el capítulo 22, que es uno de los momentos más impresionantes para mí del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de la historia? Es el capítulo 22 y el versículo 3. Yo le llamo el viaje del dolor, porque Abraham, que era amigo de Dios, que hablaba con él cara a cara, que Dios se le había manifestado en muchas ocasiones, no tenía hijos. Y tuvo que esperar hasta tener más de 90 años hasta que Dios le concedió a su hijo Isaac. Eso fue un auténtico milagro, porque Sara tenía 90 años y nadie da luz a los 90 años. Pero por el poder del Espíritu de Dios sí. Y cuando Isaac es un adolescente y Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones y que iban a ser sus descendientes como la arena del mar y como las estrellas en los cielos incontables, un día Dios llama a Abraham, a su amigo, y le pide algo que todos, absolutamente todos los que adoraban a otros dioses en aquel momento hacían, pero Dios jamás lo había hecho. Y le dice que ofrezca a su hijo en el altar. Imaginaos lo que eso significa. Abraham no entiende nada, sencillamente porque él amaba a su hijo, y todos los que sois padres aquí, los que todavía no sois padres no lo vais a comprender. Pero todos los que sois padres aquí sabéis que cualquier padre estaría dispuesto a dar su vida por sus hijos sin ninguna duda. Pues jamás queremos ver sufrir a uno de nuestros hijos. Pero dice el capítulo 22 que después de que el Señor le pidió esto, versículo 3, otra vez la belleza de la palabra de Dios, dice que Abraham se levantó muy de mañana, no esperó. Pensó, si Dios me pide algo, yo voy a hacerlo, aunque sea lo más incomprensible y lo más imposible en mi vida. Dice que aparejó su asno y tomó con él a 2 de los mozos que trabajaban con él y a su hijo Isaac. Partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y fíjate otra vez, versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar que Dios le había dicho. 3 días caminando con tu hijo, seguro que él le hablaba de muchas cosas. Sabían que iba a ofrecer un sacrificio, pero su hijo no sabía qué iba a pasar. Y él pensando, 3 días, y serán los últimos 3 días con mi hijo. Los últimos 3 días que yo puedo conversar con él, los últimos 3 días que yo puedo decirle algo. ¿Qué hablaría Abraham? Y es más, las personas que iban con él, los demás trabajadores, no sabían lo que estaba ocurriendo, ni comprendían el dolor de Abraham. Nadie comprendía su dolor. Y muchas veces en nuestra vida la situación es esa. Estamos pasando un viaje de dolor en una situación que no comprendemos, que no sabemos lo que va a ocurrir, que no sabemos lo que será el futuro y que nadie sabe exactamente lo que está pasando en nuestra vida. Pero seguimos siendo fieles al Señor aún con todo el dolor de nuestra vida. Y ese viaje del dolor es el que parece mentira, pero el que sana nuestro corazón, porque nos hace ver que lo importante es seguir al Señor, independientemente de lo que ocurra. Y su hijo le preguntaba, ¿y dónde estará el cordero? Tenemos todo para el sacrificio. Y Abraham dijo, Dios va a darnos un cordero.
Todos sabéis cómo terminó la historia. En el momento en el que Abraham iba a hacer lo que Dios jamás había deseado, pero solamente quería que su corazón fuera firme con él. Y por un detalle que luego os diré, y en el momento en que Abraham coloca a su hijo allí, Dios le dice: no lo toques. Yo no soy un Dios de ese tipo de sacrificios, yo soy un Dios completamente diferente. Yo te doy un cordero. Y me imagino cómo quedó el corazón de Abraham al saber que Dios en cierto modo le había aprobado, pero que él había decidido, aún en medio del dolor, obedecerle. Y es muy sencillo seguir al Señor cuando todo va bien, cuando tenemos trabajo, cuando nuestra familia está bien, cuando los amigos nos admiran, cuando estamos en la semana de la música y todo va de maravilla y la música es buenísima, y cuando estamos en una iglesia grande que nos ama y cuando nos sentimos abrazados y queridos. Es muy sencillo seguir al Señor, pero cuando estamos atravesando, como dice el salmista, el valle de la sombra de muerte, ahí es cuando sabemos que el Señor nos acompaña siempre. Y sabes, esto es el final. La única persona que comprendió el corazón de Dios fue su amigo Abraham. Y yo creo que esa es una de las razones por las que Dios permitió esta prueba a Abraham. Porque un día, esta vez el hijo no estaba en desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, sino que iba voluntariamente también. Dios ofreció a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Y el Hijo, el Cordero de Dios, el Señor Jesús, dijo: yo voy voluntariamente. Y además lo hizo de una manera, a veces pensamos, bueno, el Señor decidió ir a la cruz y hablamos del sufrimiento y de la muerte y de todas esas cosas que son ciertas, porque Él las pasó, pero lo que hemos perdido de vista de lo que la Biblia nos dice, ¿te acuerdas? Hebreos capítulo 12, es que Él estaba lleno de alegría por dentro, sufriendo, pero lleno de alegría. Sí. ¿Por qué? Sencillamente porque estaba viendo, dice, el gozo que tenía puesto delante de Él era veros a cada uno de vosotros, ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar feliz. Y yo no puedo explicarlo ni entenderlo. No puedo explicar que el Hijo de Dios haya querido ir a una cruz y que además, al verme a mí, lo haya hecho inmensamente feliz. Al verte a ti, haya pensado: yo voy a hacer eso, merece la pena. Por eso Él es el Cordero de Dios. Y nuestra vida sería completamente transformada si nos diéramos cuenta de que ese Cordero de Dios que entrega su vida voluntariamente es el que nos acompaña todos los días, a todas horas, en nuestro camino. El que no nos abandona nunca, el que sabe todo lo que hay dentro de nosotros, hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta las cosas que ni nuestra mujer o nuestro marido, nuestros hijos, nuestros padres, nadie sabe, Él lo sabe. Y es la persona que más nos ama, es la persona que nos defiende siempre, es la persona que da su vida por cada uno de nosotros. Por eso déjame decirte que el viaje del dolor jamás lo harás ni lo estás haciendo solo, sola. El Señor está contigo. Y también que ese Cordero de Dios que fue voluntariamente a la muerte por cada uno de nosotros es el que no solamente transforma nuestra vida, sino la vida de toda la humanidad. ¿Recuerdas lo que te decía antes, que cualquier padre haría cualquier cosa por su hijo? Nuestro Padre Celestial también. Y es curioso porque, sé que vais a entenderme esto, en el Nuevo Testamento solamente un par de ocasiones nos dice que le demos gracias al Hijo por entregar su vida. Siempre nos dice que le demos gracias al Padre.
Porque sí, el Señor Jesús soportó en la cruz todo por amor a nosotros. Pero nadie puede imaginar el dolor de un padre al entregar a su hijo por cada uno de nosotros. Y esta última frase no es verdad del todo. Uno sí pudo saberlo y fue Abraham. Hasta un momento, hasta un límite, porque Dios no nos pide que hagamos cosas más allá del límite. No tenemos cómo no admirar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y por eso hablamos esta semana que el Espíritu de Dios nos ayuda y nos quita todo el miedo en nuestra vida, el miedo a todo, el miedo a lo que las demás personas digan, el miedo a la muerte, el miedo a las circunstancias, el miedo al dolor, el miedo a las enfermedades, todos los miedos los quita. ¿Cómo? Cuando podemos llamarle a Dios nuestro Papá Celestial, nuestro Padre Celestial, porque el Cordero de Dios fue a la cruz en mi lugar y en tu lugar. Vamos a terminar con una canción del grupo que va a subir, el grupo de SMA de la semana, ir subiendo. Y quizás nos ponemos todos en pie para poder cantarla con ellos. Aunque sea la primera vez que la escucháis, vais a ver la letra ahí. Y estaba mirando ahora el programa, esto no es... Dios hace las cosas como Él quiere y justo esta canción se titula Mi lado está, así que es perfecto con lo que hemos hablado. Yo voy a pediros un último favor, que mientras estamos cantando, si hay alguien que quiere venir a orar para recibir al Señor Jesús en su vida, para que su vida sea diferente. ¿Sabes por qué? Claro que Él va a perdonar tus pecados, claro que Él va a llenar de paz tu corazón, claro que Él va a llevarte al cielo, pero lo más importante de todos es que va a ir contigo en tu camino, porque Él es el camino todos los días de tu vida. La salvación es el Señor Jesús, es vivir con Él. Y si hay alguien también que está pasando por el viaje del dolor o el viaje del perdón o necesita dejar atrás alguna cosa, me encantará orar por vosotros. Así que voy a ir allí, al lado izquierdo. Vosotros podéis estar cantando, no os preocupéis por nada que otra persona haga y con toda la confianza venid hasta allí ya ahora, desde que estamos escuchando la canción, para orar, todos los que queráis orar. Y los demás os pido de todo corazón, con toda mi alma, que cuando estéis cantando, en toda vuestra vida sigáis disfrutando del Señor, del bendito compañero del camino, como aquellos en Emaús que no sabían que Él estaba ahí. A veces igual no sabemos que Él está ahí, pero sí está contigo, sí te está acompañando, porque no te abandona nunca. Disfruta con el Señor, con su presencia, porque Él te acompaña siempre.
Sí, Padre, ese es nuestro deseo y es lo que queremos expresar, no solamente a través de nuestros labios, sino a través de nuestra vida. Queremos poner delante de ti la semana que hoy comienza. Queremos, confiamos y deseamos que tu poder se manifieste en cada una de nuestras vidas. Por eso te pedimos que a partir de hoy, a partir de este momento, durante toda esta semana, sea hecha en nosotros tu voluntad. Amén. Que el Señor os bendiga. Ha sido un placer gozarnos en este tiempo de alabanza y deseamos a los que tenéis que viajar que el Señor os acompañe y os bendiga, y también a los que os quedáis aquí en la ciudad. Bendiciones.